¿Alguna vez te has preguntado si el destino de una familia entera puede cambiar por el simple gesto de un niño que decidió mirar donde todos los demás escupían? Quédate hasta el final, porque lo que sucedió en esta mansión de cristal te hará cuestionar quién es el verdadero mendigo en un mundo lleno de oro pero vacío de alma. El aire dentro de la mansión de cristal y acero de los Sandoval no estaba hecho de oxígeno común, sino de una mezcla enrarecida de perfume francés caro, cera de piso, importada y el vacío absoluto de un silencio sepulcral que solo las familias profundamente infelices logran sustentar. Aquella tarde de martes, el sol de Oklahoma City golpeaba los inmensos vitrales, proyectando colores artificiales y distorsionados sobre la mesa de roble donde Roberto Sandoval, un hombre cuyo rostro parecía esculpido en granito frío y cuyos ojos nunca parpadeaban ante nada que no tuviera un signo de dólar pegado, revisaba planillas en su tableta de última generación con una obsesión casi enfermiza. A su lado, Valeria, una mujer que emanaba una dulzura calculada y cuya sonrisa mecánica nunca alcanzaba sus ojos gélidos, deslizaba sus dedos perfectamente manicurados por la pantalla de su celular, ignorando la existencia del hijastro frente a ella, como si fuera apenas un mueble antiguo y levemente incómodo en aquella sala minimalista. David, un niño de apenas 10 años, que cargaba en sus hombros el peso de un abandono emocional que ninguna cuenta bancaria podría compensar, miraba su plato de porcelana con una apatía que cortaría el corazón de cualquiera que no estuviera demasiado ocupado siendo importante, sintiendo en el estómago náuseas físicas reales que lo acompañaban desde que su madre biológica fuera borrada de aquella casa un año atrás. El tintineo de los cubiertos de plata era el único sonido que interrumpía el vacío, y cada golpe del tenedor en el plato de David sonaba como el cronómetro de una bomba de tiempo que estaba a punto de explotar en el pecho de aquel niño solitario, incomprendido y rodeado de una riqueza que para él olía a moho y a soledad extrema. Roberto levantó la vista de la pantalla por un milisegundo, no para dar un buen día o una mínima sonrisa a su hijo, sino para lanzar una flecha de juicio que atravesó la mesa con la precisión de un cirujano frío y distante, haciendo el aire aún más pesado y difícil de respirar en aquel ambiente de opulencia estéril. Se limpió las comisuras de la boca con una servilleta de lino blanco que brillaba bajo la luz dicroica, y con una voz que más parecía el crujido metálico de una puerta de caja fuerte antigua, cuestionó a su hijo sobre las quejas que el director de la escuela había enviado nuevamente por correo electrónico aquella mañana soleada. David sintió el sudor frío resbalar por su espalda, una sensación pegajosa e irritante que lo hacía querer gritar hasta romperse la garganta, pero solo apretó el tenedor con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos como el mármol, mientras pensaba en la respuesta más ácida y cortante que pudiera dar para arrancar a su padre de aquel letargo corporativo. Observaba el reflejo de su padre en las copas de cristal de Baccarat, viendo a un hombre que dominaba mercados globales con un chasquido de dedos, pero que no lograba leer el desespero absoluto estampado en la cara de su propio heredero, un niño que hubiera preferido 1000 veces ser golpeado o castigado severamente a seguir siendo un fantasma invisible en aquella mansión que más parecía un mausoleo de lujo, mármol y silencio eterno. La voz de Valeria intervino de pronto con aquella melodía falsa y melosa que David tanto odiaba, un sonido que recordaba al azúcar refinado escondiendo un veneno amargo y mortal, mientras fingía ser la mediadora de una paz que ella misma ayudaba a destruir con sus manipulaciones silenciosas y sus miradas constantes de desprecio. Tocó el brazo de Roberto con una delicadeza teatral y ensayada, sugiriendo que el comportamiento errático de David era solo una fase natural de la preadolescencia, mientras lanzaba una mirada de victoria al niño, sabiendo perfectamente que cada palabra de apoyo que profería era en realidad
un clavo más en el ataúd de la relación entre padre e hijo. David sentía el olor del perfume de ella, algo floral, invasivo y artificial que atacaba sus sentidos y lo hacía recordar con dolor a su verdadera madre, cuyo olor era de jabón neutro, lluvia y abrazo cálido, un recuerdo que dolía como una herida abierta que nadie se daba el trabajo de limpiar o siquiera notar en aquella casa de vidrio y egoísmo. Miró a su madrastra y vio a la bruja detrás de la máscara de seda, percibiendo con claridad que ella ya estaba contando los días para la boda oficial, momento en que finalmente tendría el control total de la fortuna Sandoval y podría descartar al obstáculo de 10 años que insistía en recordarle que ella era solo una intrusa en aquel linaje de poder absoluto. Roberto, ignorando olímpicamente el teatro de su novia y la angustia visible de su hijo, declaró que el cumpleaños de 10 años de David no sería una celebración íntima, sino un evento de gala masivo para socios internacionales, un escenario donde la imagen de la familia Sandoval sería vendida como un producto de marketing impecable y reluciente. David sintió que el pecho se le apretaba físicamente, una presión que le impedía respirar bien, mientras oía sobre orquestas sinfónicas, banquetes dignos de la realeza y coberturas mediáticas que transformarían su día especial en un circo de vanidades para personas que él ni siquiera conocía ni respetaba en lo más mínimo. Quería gritar con todas sus fuerzas que no quería una fiesta, que solo quería el cuello de su madre o 5 minutos de conversación real y honesta con su padre, pero las palabras morían en su garganta seca, sofocadas por la conciencia de que, en aquella casa, su voluntad valía mucho menos que el precio de una botella de vino de la bodega, privada de Roberto. Valeria comenzó a hablar sobre el invitado de honor, una posición de prestigio que involucraría patrocinios y fama mundial, mencionando nombres de celebridades, mientras David, en un destello de genialidad nacida del desespero, vio allí la única oportunidad de realmente causar un impacto en aquel sistema podrido y previsible. Con una determinación que nació de las entrañas mismas de su tristeza, David interrumpió el flujo constante de palabras vacías de Valeria y miró fijamente a los ojos fríos de Roberto, pidiendo, o mejor dicho, exigiendo el derecho de escoger él mismo al invitado de honor de aquella noche de ostentación y mentiras sociales. Roberto, tomado por sorpresa por la audacia inusual de su hijo y queriendo cerrar el asunto lo más rápido posible para volver a sus negocios globales, aceptó el desafío con un desdén que sugería que cualquier elección del niño sería fácilmente controlada o comprada por su poder financiero. Valeria intentó protestar con vehemencia, su rostro transformándose por un segundo en una máscara de furia antes de volver a la calma plástica habitual. Pero Roberto ya había dado su palabra de caballero, algo que aún apreciaba, aunque fuera por pura vanidad de mantener su propia reputación de hombre de negocios implacable. David se levantó de la mesa sin terminar su cena, sintiendo por primera vez en muchos meses un pequeño fuego de esperanza arder en su estómago, mientras planeaba meticulosamente cómo usaría aquella concesión para mostrar a su padre que el mundo real era infinitamente más complejo que la burbuja de cristal en la que vivían. Minutos después, en el pasillo sombrío y frío de la planta superior, Valeria sostuvo el brazo de David con una fuerza que dejó marcas rojas profundas en la piel clara del niño, su voz ahora transformada en un susurro cargado de odio, veneno y promesas de miseria, amenazándolo con el internado más lejano si se atrevía a avergonzarla. David no retrocedió ni un milímetro, aunque el miedo hiciera que sus piernas temblaran levemente dentro de los pantalones de sastrería italiana, y respondió con firmeza que su elección ya estaba hecha, un secreto que guardaría como un arma cargada hasta el momento final. Se soltó del agarre de ella con un tirón brusco y corrió a su cuarto, pero no se quedó allí.
Conocía cada centeví de aquella mansión y sabía de un hueco oculto en el seto vivo del jardín trasero que los guardias, en su arrogancia tecnológica, siempre descuidaban. Durante los cambios de turno nocturnos, necesitaba aire puro, necesitaba el mundo real allá afuera, donde las personas sangraban, sufrían y lloraban de verdad, lejos del aire acondicionado central que parecía congelar hasta los sentimientos más básicos de aquella familia desestructurada y decadente en su propia riqueza sin sentido. El niño corrió por las calles de la ciudad, sintiendo el aire caliente de la noche golpear su rostro y el olor penetrante a asfalto, basura y escape de autos. Mezcla que para él olía a la libertad que nunca tuvo dentro de los portones de seguridad máxima de la mansión. Acabó deteniéndose, exhausto, en un parque público de un barrio visiblemente más pobre, donde la iluminación era precaria y la maleza crecía sin control entre las grietas de las aceras, un contraste brutal con el jardín perdidamente simétrico que él llamaba hogar por obligación. Sentado en un banco de madera vieja y descascarada, rodeado por el sonido rítmico de los grillos y por el eco distante de sirenas policiales, David sintió el peso total de su soledad caer sobre él como una manta de plomo asfixiante, y las lágrimas contenidas finalmente estallaron. Fue en ese preciso momento de vulnerabilidad total que sintió una presencia a su lado, un olor extraño a papel viejo, lluvia, tierra y algo que no lograba identificar, pero que no se sentía agresivo ni falso, como los perfumes caros que inundaban su vida diaria en la mansión. Una voz suave, cansada, pero cargada de una dulzura desde hacía siglos, le preguntó si necesitaba ayuda, y al levantar la cabeza con los ojos rojos, el niño vio una figura que parecía haber salido de un libro de cuentos tristes sobre la miseria y la dignidad. Era una mujer anciana, encorvada sobre un carrito de supermercado oxidado que desbordaba botellas plásticas, latas aplastadas de refresco y pedazos de cartón mojado, vistiendo ropas que eran un marañado de remiendos, hollín y suciedad acumulada por días de caminata. David, reaccionando por puro instinto de defensa aprendido en su entorno y profundamente influenciado por el prejuicio que respiraba en casa, gritó palabras crueles a la mujer, llamándola vieja inmunda y mandándola lejos con desprecio, intentando descargar en ella toda la rabia acumulada. Esperaba que ella gritara de vuelta con la misma violencia o que huyera asustada como hacían los sirvientes, pero lo que sucedió a continuación cambió la trayectoria de su vida y de todas las noches que vendrían después en la historia de los Sandoval. La mujer, que más tarde sabría que se llamaba Teresa, no retrocedió ni un centímetro ni mostró rastro de ofensa. Simplemente se enderezó con una dignidad que David nunca vio en ninguna de las damas de la alta sociedad, y lo miró con ojos que parecían leer su alma herida. Dijo, con una calma que desarmó al niño en un segundo, que el odio era una carga demasiado pesada para hombros tan pequeños y que las palabras hirientes eran solo el grito desesperado de una alma con mucha sed de algo que el dinero no podía comprar jamás. Extendió una botella de agua mineral, aún sellada y fresca, que era visiblemente uno de sus bienes más preciosos de aquel día, y dijo que el corazón de él necesitaba más de aquel frescor que el cuerpo cansado de ella. En un gesto de generosidad tan puro que David se sintió miserable. Aceptó la botella con manos trémulas, el plástico frío contrastando con el calor de su vergüenza súbita, y sintió que, por primera vez en su existencia, alguien lo estaba viendo de verdad, no como el heredero de una fortuna, sino como un niño perdido y sediento de amor real. La conversación que siguió en aquel banco de parque desgastado por el tiempo duró horas enteras, mientras Teresa oía con paciencia infinita a David hablar sobre su madre perdida,
sobre la indiferencia glacial de Roberto y la maldad venenosa de Valeria sin interrumpir jamás. Teresa hablaba sobre lo que ella llamaba la calificación de la felicidad, explicando al niño que la vida tenía notas como la escuela y que David estaba sacando un muy mal porque intentaba cargar el pasado en la espalda como si fuera una mochila llena de piedras. Contó historias que parecían poesías vivas, usando palabras ricas y profundas que David nunca había oído usar de esa forma, transformando el escenario de pobreza extrema del parque en un lugar de aprendizaje espiritual que ninguna escuela de élite podría igualar. El niño sentía el frío de la noche calar en 1960 sus huesos, pero no quería irse bajo ninguna circunstancia, pues el calor de las palabras de aquella mujer era la única cosa que lo mantenía vivo en aquel desierto de afectos en que se había convertido su realidad. Teresa reveló entonces un poco de su propio y oscuro dolor, mencionando que la vida a veces cambiaba de forma violenta para nunca volver a ser lo que era, y que ella misma había aprendido a decir adiós de una manera que casi le arranca el alma del cuerpo. David notó que, a pesar de los harapos sucios y el hollín que cubría su rostro, la piel de Teresa tenía una luminosidad casi mística, y sus ojos guardaban un brillo que solo se ve en estrellas muy distantes, cuando el cielo está perfectamente limpio. Sintió una urgencia casi infantil en ayudarla, en traerla a su mundo de alfombras y sirvientes, pero ella lo corrigió con sabiduría, diciendo que la felicidad no estaba en cambiar de código postal, sino en cambiar la forma en que se procesaba el dolor del mundo. David le preguntó con los ojos llenos de esperanza si ella podría enseñarle a ser feliz nuevamente, y Teresa aceptó el desafío con la única condición de que él mantuviera su cuerpo y su mente siempre ocupados en algo útil para los demás. En las semanas agotadoras que antecedieron a la fiesta de gala, David se convirtió en un visitante asiduo y secreto del parque, escapando de la mansión todas las tardes para encontrar a Teresa y aprender las lecciones de vida que ella le impartía con paciencia. Aprendió el arte de recolectar latas, a dar valor a cada centavo ganado con el sudor de su frente y a separar el aluminio del plástico con las manos desnudas, sintiendo el orgullo de la callosidad en sus palmas como si fueran trofeos de guerra. Roberto notó un cambio sutil pero constante en su hijo, una calma inusual y una mejora drástica en sus calificaciones escolares, pero en su ceguera empresarial atribuyó aquello a la disciplina de la escuela o a la presencia de Valeria en la casa. Valeria, por el contrario, comenzó a sospechar de las desapariciones constantes de David y, movida por la paranoia, contratatutó a un investigador privado para seguir al niño, temiendo que estuviera tramando algo que pusiera en riesgo su inminente matrimonio. Las fotos que el investigador entregó a Valeria fueron el combustible perfecto para su incendio final de maldad. Ver al heredero de los Sandoval hurgando en cubos de basura junto a una mendiga fue un choque que ella transformó rápidamente en una oportunidad de oro. Planeó meticulosamente interceptar la elección de David para el invitado de honor, pero al oír al niño formalizar la invitación para Teresa a través de un micrófono oculto que ella había instalado en el cuarto de él, decidió que la humillación pública sería más efectiva. Mandó a sus matones a interceptar a Teresa el día mismo de la fiesta, robando el vestido de seda que el niño le había comprado con sus ahorros de reciclaje y dejándola nuevamente en harapos para asegurar que su entrada en el baile fuera un desastre social. Valeria reía en la soledad de su habitación, sintiéndose la maestra absoluta de un destino que creía escrito en letras de oro, ignorando por completo que la verdad tiene una fuerza que ningún matón o billetera puede contener por mucho tiempo. El día esperado del cumpleaños llegó y la mansión Sandoval fue transformada en un palacio de luces, flores exóticas y un lujo que rozaba lo obsceno, con invitados que incluían a la crema innata de la política,
y las finanzas internacionales. David estaba impecable en su smoking a medida, pero su corazón latía con la violencia de un tambor de guerra, mientras esperaba el momento de encontrarse con Teresa para entrar juntos y desafiar a aquel mundo de hipocresía. Escapó un momento al parque, pero ella no estaba allí, y un pánico ácido comenzó a subir por su garganta, temiendo que Valeria hubiera cumplido sus amenazas de hacerla desaparecer o que Teresa se hubiera rendido ante la presión de la miseria. Cuando finalmente la encontró, sentada en una cuneta cerca de la entrada de la mansión, vistiendo sus harapos de siempre y con el rostro manchado de lágrimas frescas, David sintió una furia y una tristeza que lo hicieron madurar 20 años en un segundo. Teresa le explicó con voz quebrada lo que había sucedido: el asalto, las burlas de los matones de Valeria y la humillación de verse despojada de su única prenda limpia, pidiéndole a David que entrara solo a su fiesta para no pasar vergüenza ante sus iguales. Pero David, con un valor que no heredó de su padre, sino que forjó en el parque junto a ella, sacó de su bolsillo una tiara de cristal barata que había comprado con sus ahorros y la colocó sobre la cabeza canosa de la anciana. Le dijo, con una voz que no admitía réplicas, que ella era la única persona con honor real que él conocía y que entrarían juntos, con la frente en alto, para mostrar a todos lo que significaba la verdadera nobleza que no se compra. De brazos dados, el niño rico y la mujer en harapos comenzaron a caminar hacia la alfombra roja, listos para detonar una bomba de verdad humana que cambiaría la historia de los Sandoval para siempre. El sonido de los zapatos de charol de David golpeando contra el mármol de Carrara de la entrada resonaba como disparos en un cañón, mientras el arrastrar sutil de los pies descalzos y cansados de Teresa creaba un contrapunto visual que paralizó a los invitados. Los guardias de seguridad, hombres entrenados para detectar cualquier amenaza, quedaron congelados por la confusión, sin saber si detener a la mujer que olía a calle o respetar al heredero que la sostenía del brazo con una ferocidad casi animal. El contraste era violento y magnífico. El brillo de las joyas de los invitados frente a los harapos sucios de Teresa, que avanzaban hacia el epicentro del poder social con una serenidad que solo poseen aquellos que ya lo han perdido todo en la vida. David sentía el temblor en el brazo de la anciana, pero apretaba su mano con una fuerza que le decía al mundo entero que nadie osaría tocarla mientras él tuviera un aliento de vida en su cuerpo de 10 años. Dentro del salón, la orquesta ejecutaba una pieza compleja de Vivaldi cuando el murmullo de la entrada comenzó a crecer como una ola de tsunami que silenciaba las conversaciones vacías de los invitados, fila por fila, hasta llegar al centro. Valeria giró su cuello de cisne con una sonrisa triunfal, esperando ver a David derrotado, pero lo que sus ojos encontraron fue su peor pesadilla encarnada. La mendiga que ella mandó golpear estaba allí, pisando su alfombra persa. El rostro de Valeria perdió cada gota de color, transformándose en una máscara de yeso agrietada por el horror, mientras veía su plan maestro de humillación volverse contra ella con una fuerza gravitacional que no podía controlar ni detener. Roberto Sandoval, que conversaba en un rincón con el gobernador, sintió el silencio súbito como una bofetada helada en el rostro, y su cabeza giró hacia la entrada con la agilidad de un depredador que huele el peligro inminente. Al ver a su hijo de la mano de aquella figura deplorable, sintió una quemazón de vergüenza subir por su cuello, una furia ciega que nubló su visión y hizo que la copa de cristal en su mano crujiera bajo la presión de sus dedos. Vio los flashes de las cámaras de la prensa volverse frenéticamente hacia la escena, inmortalizando el escándalo en tiempo real y arrojando el apellido Sandoval al fango del chisme internacional de la forma más cruda posible. Para Roberto,
Cada rasgón en el abrigo de Teresa era una ofensa personal a su ego, un insulto a su imperio, y comenzó a caminar hacia ellos con pasos que hacían vibrar el mármol bajo sus pies. Valeria, recuperándose con la rapidez de una cobra que prepara el veneno, avanzó antes que Roberto, su voz saliendo en un tono agudo de indignación, simulada para alertar a los guardias y quedar como la víctima de la situación. Gritaba sobre higiene, seguridad y riesgos sanitarios, ordenando a los guardias que removieran a Teresa con violencia si era necesario, intentando crear un caos que impidiera a David pronunciar una sola palabra de explicación. Pero David plantó sus pies con una solidez de hierro, y su voz, amplificada por el silencio absoluto que se había apoderado del lugar, cortó el aire como una cuchilla afilada de acero templado. Declaró ante todos que aquella era su fiesta por derecho y que Teresa era su invitada de 1900 honor, desafiando a cualquier adulto presente a probar que el valor de una persona se medía por la marca de su ropa o el saldo de su banco. Los guardias se acercaron, rodeando a la pareja con una barrera física de uniformes negros, pero la vacilación en sus rostros era evidente, pues ninguno quería ser el hombre grabado agrediendo al heredero de la casa ante los medios. Teresa permanecía inmóvil, con los ojos cerrados por un segundo, buscando en su memoria las palabras que había enterrado bajo el lodo de la calle para poder enfrentar aquel nido de víboras vestidas de seda. Valeria se acercó lo suficiente para que solo ellos dos la oyeran, siseando insultos sobre el olor a basura de Teresa y prometiendo a David que aquella sería su última noche durmiendo bajo un techo antes de mandarlo lejos. David solo le devolvió una sonrisa triste, una mirada cargada de una sabiduría que Valeria jamás alcanzaría, pues él ya había descubierto que la mayor pobreza de todas es la que se lleva dentro del pecho. Roberto llegó al fin al círculo de tensión, su presencia emanando un poder que solía hacer temblar a directivos de empresas multinacionales, y exigió con voz de trueno que David soltara la mano de esa mujer y explicara la humillación. David no cedió ni un centímetro. Al contrario, entrelazó sus dedos con los de Teresa con más fuerza, sintiendo el calor de su piel de pergamino que guardaba más historias que toda la biblioteca privada de su padre. El niño explicó a los invitados con una claridad que heló la sangre de muchos, cómo Teresa le había dado la felicidad y la atención que su padre le negaba sistemáticamente por estar demasiado ocupado comprando el mundo. Contó sobre las latas, sobre el parque y sobre cómo el amor incondicional de aquella mujer era lo único real que había sentido en años. Un amor que no pedía nada a cambio más que ser feliz. La atmósfera del salón comenzó a cambiar de forma casi química, pasando del choque inicial a una curiosidad pesada y, en los corazones menos endurecidos, a una punzada de culpa que nunca habían sentido antes en sus vidas de privilegio. Algunos invitados empezaron a susurrar sobre la valentía suicida del niño, mientras otros miraban a Teresa con una lente diferente, intentando ver qué era lo que el pequeño David encontraba en una mujer que vivía del desecho de otros. En ese momento de clímax absoluto, David corrió hacia el estrado donde la orquesta permanecía muda, tomando el micrófono principal de las manos del maestro de ceremonias que estaba paralizado por el asombro del drama. El sonido del micrófono al encenderse resonó por los altavoces de alta gama, haciendo que todos los presentes fijaran su vista en el niño que parecía haber crecido de golpe frente a sus ojos juzgadores y cínicos. Imploró a la audiencia que escuchara no a él, sino a la mujer que tenía el honor de presentar, prometiendo que si tenían la mínima decencia de oírla 5 minutos, entenderían el vacío de sus propias existencias de lujo. Teresa caminó hacia el escenario con la lentitud de una reina que avanza hacia su ejecución.
bajo la mirada de cientos de personas que esperaban cualquier cosa menos lo que estaba a punto de suceder. Cuando Teresa se paró en el centro del escenario, las luces potentes resaltaron cada arruga de su rostro y cada rasgón de su ropa, creando una imagen que era a la vez dolorosa y extrañamente majestuosa. Tomó el micrófono con manos que ya no temblaban, y cuando su voz emergió, no fue el susurro de una mendiga, sino una resonancia profunda, culta y cargada de una autoridad literaria que silenció hasta el vuelo de una mosca. Comenzó a hablar sobre el vacío del alma, sobre cómo las personas construyen jaulas de oro para esconder corazones que ya no laten, y cómo el brillo de los diamantes es solo una venda para no ver la luz de la verdad. Sus palabras no eran un reclamo, sino una poesía cortante que diseccionaba la hipocresía de los presentes, haciéndolos sentir desnudos a pesar de sus trajes de miles de dólares y sus joyas heredadas. En medio de la multitud, el señor Castillo, el crítico literario más respetado del país, avanzó hacia el escenario con lágrimas rodando por sus mejillas, reconociendo la métrica perfecta y aquella voz que años atrás llenaba los teatros. Castillo pronunció el nombre Teresa Mistral en un susurro que sonó como una granada de revelación que dejó a Roberto Sandoval sin aliento, pues la mendiga era en realidad la mayor poeta de su tiempo. Teresa explicó cómo el dolor de perder a su familia la hizo enterrar sus palabras y cómo el dinero de sus libros fluía hacia hospitales mientras ella dormía bajo los puentes por elección de luto. Roberto Sandoval se dio cuenta de que se había convertido en un hombre vacío, capaz de expulsar su propia historia nacional por un prejuicio, mientras David le sonreía desde el escenario con el perdón en sus ojos de niño. Valeria fue expulsada de la mansión bajo un silencio acusador, perdiendo su influencia y su estatus para siempre, mientras Roberto se arrodillaba frente a David pidiendo perdón por su ceguera empresarial y emocional. Roberto ofreció a Teresa quedarse con ellos como el nuevo pilar moral de la familia, transformando la mansión en la sede de una fundación literaria que llevaría el nombre de la poeta resucitada. David y Teresa pasaban las mañanas en el jardín, plantando flores reales y enseñando a niños de barrios pobres que la verdadera riqueza reside en la capacidad de amar y ser escuchado sin condiciones. Roberto murió años después siendo un hombre de paz, y David heredó no solo una fortuna, sino una misión de vida: asegurar que ninguna sed de alma pasara desapercibida mientras él tuviera una botella de agua para ofrecer. A partir de aquella mañana, la rutina en la mansión Sandoval se transformó en un flujo orgánico de aprendizaje donde las comidas no eran silenciosas, sino preenredadas de debates sobre ética y humanidad. Roberto pasó a permitir que las cenas se extendieran por horas, oyendo a Teresa describir la estructura de un soneto o la historia de resistencia de algún autor olvidado por el polvo de los tiempos. David observaba a su padre, notando cómo las arrugas de tensión en su frente habían sido sustituidas por líneas de expresión que surgían únicamente cuando se reía genuinamente de las observaciones astutas de la vieja poeta. La mesa de roble era ahora el altar de una comunión intelectual y afectiva que unía al magnata, al heredero y a la mendiga en un pacto de crecimiento mutuo que desafiaba la estratificación social. El niño sentía que cada bocado de comida tenía un sabor más vivo, pues el condimento de aquella convivencia era la verdad cruda de quien no necesitaba más esconder sus cicatrices bajo el brillo de cubiertos. Teresa Mistral intensificó su trabajo de mentoría con David, enseñándole a leer no solo los libros, sino los rostros de las personas y las intenciones ocultas tras palabras excesivamente pulidas y artificiales. Lo llevaba a caminatas lentas por el jardín,
parando ante cada planta que habían cultivado juntos, comparando el crecimiento de las flores con el madurecimiento de las ideas que el niño expresaba. David aprendía que la paciencia era la virtud más difícil de cultivar en un mundo de gratificación instantánea y que la verdadera sabiduría consistía en saber cuándo hablar y cuándo silenciar el ego. Pasaba las tardes transcribiendo los nuevos poemas que Teresa dictaba, sintiendo que cada letra que colocaba en el papel era una semilla de luz que ella estaba plantando en su alma para siempre. El vínculo entre los dos se volvió tan profundo que David lograba anticipar las necesidades de Teresa antes mismo de que ella las expresara, volviéndose el guardián silencioso de su salud en aquel casarón vibrante. Roberto Sandoval comenzó a desmantelar su red de influencia, basada en favores políticos y cambios de intereses egoístas, utilizando su posición para presionar por cambios estructurales en la ciudad de Oklahoma. No quería solo donar mantas, quería entender las causas de la invisibilidad social, inspirado por las historias de abandono y luto que Teresa compartiera con él durante las madrugadas en la biblioteca. El empresario descubrió que su talento para la logística era una arma poderosa para construir albergues que fueran, en realidad, centros de reintegración humana, donde el respeto era la regla primera. David acompañaba a su padre en esas visitas, viendo a Roberto apretar manos sucias con la misma naturalidad con que apretaba las manos de inversores internacionales, percibiendo que el cambio era real. La mansión Sandoval se había convertido en el cuartel general de una revolución silenciosa de afecto, donde los gráficos de lucro habían sido sustituidos por mapas de impacto social y esperanza renovada. Valeria intentó una última maniobra desesperada al buscar a la prensa sensacionalista para alegar que Teresa Mistral era una impostora que manipulaba al niño para dilapidar el patrimonio de la familia Sandoval. No contaba con la lealtad férrea del señor Castillo y de otros intelectuales que presentaron pruebas documentales y manuscritos originales que confirmaban la identidad de la gran poeta nacional de forma irrefutable. El intento de difamación rebotó contra Valeria con una fuerza devastadora, resultando en procesos judiciales que corroyeron lo poco que restaba de su reserva financiera y de su credibilidad social. David supo de la derrota final de su exmadrastra a través de una nota corta en el periódico y sintió apenas una leve punzada de tristeza por alguien que escogiera la infamia. Percibió que la maldad es una prisión sin rejas, donde el carcelero es la propia codicia, y agradeció mentalmente a Teresa por haberle enseñado a abrir las puertas de su percepción. El primer evento de la Fundación Mistral Sandoval no fue un cóctel para donantes ricos, sino una tarde de puertas abiertas donde los niños del barrio donde Teresa solía recoger latas fueron los invitados. Roberto fue visto ayudando a un niño de 6 años a limpiarse la nariz y sirviendo zumo de uva con la misma seriedad con que firmaba contratos de petróleo multimillonarios antes de despertar. Teresa circulaba entre las criaturas como una fuerza de la naturaleza, su voz recitando rimas que hacían a los pequeños reír a carcajadas, transformando el ambiente de opulencia en un campo de juegos. David era el guía de ese nuevo mundo, mostrando a sus nuevos amigos que las estatuas y los cuadros caros eran solo objetos y que el tesoro de aquella casa era la sabiduría. La prensa, que esperaba un evento de caridad tradicional y rígido, encontró una celebración visceral de humanidad que desafiaba todas las convenciones sociales de Oklahoma City para siempre jamás. La salud de Teresa manifestaba crisis de tos y dolores constantes por los años de exposición a los elementos de las calles, pero ella se negaba a prolongar su vida artificialmente mediante máquinas invasivas. Roberto garantizó que ella tuviera el mejor tratamiento en casa, rodeada de sus libros y del afecto constante de David, quien pasaba las noches leyendo para ella sus propios poemas de juventud.
Pasaba horas enseñando a David a gestionar la fundación, no con números, sino con historias, enseñándole a identificar el potencial de brillo en los ojos de quien la sociedad etiquetaba como desecho. David oía todo con una atención casi religiosa, anotando las palabras de Teresa en un cuaderno que mantenía bajo llave como si fuera el mapa de un tesoro espiritual incalculable. El niño percibió que la muerte de Teresa no sería un fin, sino una transmutación, pues ella ya había plantado en su pecho la semilla de la verdad que rompe la indiferencia. Roberto comenzó a cambiar la forma en que sus empresas operaban, implementando programas de responsabilidad social que iban mucho más allá del marketing, enfocándose en la contratación de personas vulnerables y en educación. Llevaba a David a algunas de esas reuniones para mostrar cómo el poder financiero podría ser una herramienta de justicia si el corazón guiaba las manos que lo sostienen con firmeza y amor. El padre y el hijo redescubrieron el placer de estar juntos en silencio, encontrando en la presencia del otro la seguridad que el dinero jamás compró durante los años de distanciamiento y frialdad. Roberto frecuentemente agradecía a Teresa por haberle devuelto a su hijo, pero ella siempre lo corregía, diciendo que David nunca se fuera. Él apenas estaba escondido detrás de los muros de hielo. La mansión Sandoval era ahora un centro de cura para 3 generaciones de soledad, unidas por la valentía de un niño de 10 años que osó elegir a la persona correcta. David desarrolló un talento especial para la oratoria, inspirado por la cadencia de Teresa, y pasó a representar a la fundación en eventos comunitarios, hablando con una pasión que dejaba a los adultos mudos. No hablaba como una criatura privilegiada, sino como alguien que conocía el peso de la realidad y el valor de una conversación en un banco de parque, lo que le confería una autenticidad. Teresa lo observaba desde el fondo de las salas, con lágrimas de orgullo corriendo por su rostro, viendo en el niño el futuro que pensara que nunca más existiría para sus palabras amadas. El vínculo entre los dos se volvió un símbolo de esperanza para toda la ciudad, una leyenda viva de que la amistad pura puede desviar el curso de destinos trazados por la tragedia. David sentía que cada discurso que hacía era un homenaje a Teresa, una forma de mantener viva la llama que ella encendiera aquella noche en que el desespero casi lo vence. En una tarde lluviosa, David encontró a Teresa en su cuarto, mirando la vieja botella de agua mineral que guardara como una reliquia del día en que decidió no ser más invisible al mundo. Explicó que, al ofrecer aquella agua al niño que la insultaba, estaba ofreciéndose a sí misma una oportunidad de perdón, entendiendo que la bondad es el único camino para disolver la amargura del alma. David lloró al oír aquello, abrazando a la anciana con toda su fuerza, prometiendo que nunca dejaría que la sed de nadie pasara desapercibida si él podía hacer algo para saciarla con amor. Roberto decidió que su vida sería dedicada a garantizar que nadie en su ciudad sufriera la invisibilidad social, mientras él tuviera recursos y aliento para intervenir de forma directa y humana. La mansión, otrora símbolo de exclusión, era ahora el epicentro de una revolución silenciosa de afecto que estaba cambiando la topografía emocional de la región para siempre, paso a paso, palabra a palabra. Con el pasar de los meses, el jardín de la mansión se volvió el lugar preferido para encuentros de poetas y artistas que encontraban allí un refugio seguro para crear sin la presión del juicio. Teresa coordinaba talleres de escritura que atraían a personas de todos los estratos sociales por igual, uniendo a herederos y huérfanos en torno a la misma mesa de madera rústica y auténtica esperanza. David participaba de todos los talleres, aprendiendo que las palabras eran puentes que podían unir abismos de clase y que la poesía era el lenguaje universal de la superación que todos compartimos.
Roberto frecuentemente se sentaba al fondo de los talleres, solo oyendo, y percibía que su propia capacidad de comunicación había mejorado, volviéndose un líder más empático y un negociador de paz y bien. La mansión estaba ahora repleta de arte producido localmente, sustituyendo las obras frías y abstractas que Valeria escogiera únicamente por su valor de mercado internacional o por su prestigio social vacío. La calificación de la felicidad se volvió un método oficial de evaluación emocional dentro de la fundación, ayudando a cientos de niños a expresar lo que sentían cuando el dolor los superaba por completo. David ayudaba a sus compañeros de escuela a entender que sacar una nota baja en la felicidad un día no era un fracaso, sino una señal de que necesitaban más atención y cuidado. Se volvió un mediador natural de conflictos, usando la sabiduría de Teresa para desarmar a los abusadores con empatía en vez de violencia, conquistando un respeto que el dinero no puede comprar jamás. Teresa observaba el amadurecimiento de David con la serenidad de quien sabe que su misión fue cumplida, sintiendo que su propia nota personal en la felicidad estaba ahora en un muy bien constante. La vida en la mansión Sandoval era ahora un flujo constante de verdad humana, donde las heridas eran tratadas con palabras y la soledad era combatida con la presencia activa de una familia. El impacto del cambio se sintió también en la política local, con Roberto rechazando cargos públicos para dedicarse íntegramente a la fundación y a la gestión ética de sus empresas con un nuevo propósito vital. Él y David crearon becas de estudio para jóvenes talentos de la periferia, garantizando que el legado de Teresa Mistral continuara floreciendo incluso después de que ella ya no estuviera físicamente entre los vivos. David veía en su padre a un nuevo héroe, alguien que tuvo el valor de admitir errores y la determinación de reconstruir su vida sobre las cenizas de la vanidad extrema y egoísta. El vínculo entre los tres era ahora inquebrantable, una trinidad de redención que probaba que hasta las historias más tristes pueden tener un nuevo comienzo si hay un acto de bondad pura. Teresa dedicó sus últimos años a catalogar su biblioteca personal, creando un acervo único de literatura y sabiduría para la fundación que David gestionaría con el tiempo y con la misma pasión de ella. Enseñó al niño a cuidar de los libros no como adornos, sino como receptáculos de almas que esperaban ser leídas para ganar vida nuevamente en el corazón de un lector atento y sensible. David pasaba las noches leyendo para ella, retribuyendo cada palabra de consuelo con su propia voz y dedicación, mientras el sol, los jardines de la mansión que ahora olía a jazmín. La mansión era ahora un lugar de luz constante, donde las sombras del pasado habían sido disipadas por la claridad de una convivencia basada en el respeto profundo, la admiración y la paz. La historia de David y Teresa se volvió el corazón pulsante de la fundación, siendo contada a cada nuevo niño que entraba como un recordatorio de que la magia real sucede en actos de coraje. Roberto miraba el escenario de su casa y sentía que finalmente era un hombre rico de verdad, no por los saldos bancarios, sino por el amor que veía en los ojos de David Sandoval. La justicia moral que el niño buscara fuera alcanzada y multiplicada, creando un legado de bondad que sobreviviría por generaciones en la memoria de todos los que fueron tocados por aquella poesía viva. David sabía que, al elegir a Teresa como su invitada de honor, no solo salvara la vida de ella, sino que salvara su propia alma de un destino de soledad que parecía inevitable. A partir de aquel día, el niño rico y la poeta escribieron un capítulo de oro, enseñando que la verdadera nobleza no se hereda, sino que se practica diariamente en los pequeños gestos de amor. David creció siendo un hombre de carácter inquebrantable,
llevando siempre consigo la tiara de cristal como un recordatorio de que el honor se encuentra en los lugares más humildes de la tierra. Roberto murió siendo amado por su comunidad, y Teresa partió rodeada de los versos de los niños que aprendieron a soñar, de nuevo gracias a su coraje de volver a hablar con el corazón. La mansión permaneció abierta para siempre, no como un monumento al dinero, sino como un faro de luz para todos aquellos que buscan una mano amiga en la oscuridad del camino. Al final del día, cuando las luces se apagan y el silencio reina, la voz de Teresa parece susurrar entre los estantes que el amor es la única moneda que no se devalúa jamás. David mira las estrellas desde el banco del parque donde todo comenzó, sintiendo que la calificación de la felicidad del mundo ha mejorado gracias a su pequeña y gran rebelión infantil y justa. Entendió que la vida es un poema inacabado que cada uno tiene la responsabilidad de escribir con actos de justicia, de perdón y de una compasión que no conoce fronteras sociales. Y así, la historia de David y la invitada de honor se volvió eterna, recordándonos que siempre habrá esperanza mientras haya un niño dispuesto a ver a una reina debajo de los harapos. ¿Te ha inspirado la valentía de David para encontrar la verdadera nobleza donde otros solo ven miseria? Si esta historia tocó tu corazón y quieres ver más relatos que transforman la mirada, no olvides suscribirte y activar la campana. Únete a nuestra comunidad de buscadores de historias con propósito. Nos vemos en el próximo relato.